Eran respetados, temidos y escuchados. Caminaban con túnicas largas, oraban en voz alta y conocían la ley de Moisés al detalle. Para muchos, eran los más cercanos a Dios. Pero cuando el Hijo de Dios caminó entre ellos, no lo reconocieron. ¿Quiénes eran realmente los fariseos? ¿Por qué, si conocían las Escrituras, rechazaron al Mesías? Esta es su historia. Los fariseos, tan mencionados en los evangelios, no aparecen en los relatos antiguos de Moisés, Josué o los profetas. No estaban en el desierto, ni en los tiempos de David. Su surgimiento es posterior, en un periodo oscuro, silencioso y a menudo olvidado, el periodo intertestamentario, los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante esos 4 siglos, no hubo profetas, no hubo visiones, ni voz de Dios registrada. Israel, que había sido liberado de Babilonia, regresó a Jerusalén con la esperanza de un renacer espiritual. Pero lo que encontraron fue una tierra vulnerable, dividida y pronto sometida, primero por los griegos bajo Alejandro Magno y luego por el yugo de Roma. La influencia griega, la helenización, trajo consigo filosofía, arte, lengua, pero también idolatría, corrupción moral y costumbres contrarias a la ley de Dios. Muchos judíos, especialmente en las ciudades, comenzaron a adoptar las modas extranjeras, a hablar griego, a despreciar las tradiciones. El pueblo elegido parecía olvidarse de su identidad espiritual. En este contexto nace un grupo de hombres celosos por la pureza de su fe. Hombres que, al ver la decadencia, decidieron separarse del pecado, del mundo, de lo pagano. En hebreo, eran conocidos como los Perusim, que significa literalmente los separados. No eran sacerdotes del templo ni reyes del linaje davídico. Eran laicos, hombres del pueblo, pero profundamente dedicados al estudio y cumplimiento de la Torá, la ley de Moisés. Su objetivo era claro: proteger la santidad del pueblo de Israel. En su momento inicial, su intención no era mala. Querían preservar la identidad judía frente a un mundo que empujaba hacia la asimilación y el olvido de Dios. Crearon comunidades de estudio, memorizaron textos sagrados y establecieron normas estrictas para que el pueblo no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Su lógica era esta: si Dios castigó a nuestros antepasados por desobedecer la ley, entonces, asegurémonos de nunca violarla otra vez. Pero con el paso del tiempo, su celo se volvió exagerado. Para proteger la ley, comenzaron a crear reglas adicionales, una especie de cerca alrededor de los mandamientos, con el fin de que nadie siquiera se acercara a transgredirlos. Así nació la ley oral, una serie de interpretaciones y tradiciones humanas que eventualmente cobrarían tanta o más importancia que la ley misma. Y entonces ocurrió algo peligroso: la devoción se transformó en orgullo, y la obediencia en apariencia. Los fariseos comenzaron a ver su conocimiento como superior, su obediencia como mérito personal, su separación como un símbolo de santidad. Lo que comenzó como un deseo noble de proteger la fe, se contaminó con vanagloria y juicio. El corazón fue desplazado por la forma. El amor fue reemplazado por reglas. Y la presencia de Dios, sustituida por un sistema religioso rígido. Así nacieron los fariseos, los guardianes de una fe que, sin darse cuenta, empezaban a encerrar a Dios en normas humanas. Ellos no sabían que pronto, aquel a quien decían servir, vendría a caminar entre ellos. Y que, en lugar de reconocerlo, lo rechazarían. Los fariseos no se conformaban con la ley escrita de Moisés, aquella que Dios entregó en el monte Sinaí. Ellos, temerosos de que el pueblo volviera a pecar y fuera castigado, como en el exilio babilónico, decidieron ir más allá, desarrollaron una ley oral, una serie de interpretaciones. Normas adicionales y tradiciones transmitidas de generación en generación. Esta ley oral no estaba en las Escrituras, pero con el tiempo fue considerada tan sagrada como el texto mismo. Su intención original era, en teoría, proteger la ley. Si Dios dijo no trabajarás en sábado, ellos definieron con lujo de detalle qué era trabajar. Así, nacerían reglas como:
no cargar más de cierto peso, no caminar más de una distancia determinada, no escribir más de 2 letras seguidas, no encender fuego, ni siquiera para cocinar o calentarse. Era una cerca alrededor de la cerca. Una red de normas tan compleja que muchos ni siquiera entendían cómo obedecerla del todo. Lo trágico fue que, con el paso del tiempo, el espíritu de la ley, la intención de Dios, se fue perdiendo entre tantas regulaciones humanas. Lo que debía acercar al hombre a su Creador, terminó separándolo con muros de exigencias imposibles. El sábado, por ejemplo, había sido dado como un regalo, un día de descanso, de conexión espiritual, de recordar la provisión divina. Pero bajo el dominio fariseo, se volvió una prisión. El día más sagrado se convirtió en el más temido. Un día donde cualquier pequeño descuido podía considerarse pecado. Y esto no se limitaba solo al sábado. Los fariseos tenían regulaciones sobre cómo lavarse las manos antes de comer, cómo purificar los utensilios, cómo dar limosnas en público, cómo orar en voz alta para ser escuchados. Cada acto cotidiano tenía una carga religiosa. Poco a poco, el cumplimiento externo sustituyó a la transformación interna. Y la obediencia dejó de ser por amor a Dios, para convertirse en una forma de autopromoción espiritual. Los fariseos empezaron a valorar más la apariencia que la intención, más la forma que el fondo, más el esfuerzo humano que la gracia divina. Se convirtieron en jueces de su propio pueblo. Miraban con desprecio a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a los samaritanos, a los enfermos. Para ellos, toda impureza era contagiosa, y la única manera de permanecer santos era mantener distancia. La misericordia fue reemplazada por orgullo. La compasión, por condena. Y en ese ambiente de religiosidad fría, de corazones endurecidos por la tradición, llegó Jesús. Un hombre que enseñaba con autoridad, pero sin imponer. Que hablaba de Dios, como a un padre. Que sanaba en sábado, comía con pecadores, tocaba leprosos, perdonaba adúlteras. Y eso los escandalizó. Porque Jesús no se ajustaba a su molde. No encajaba en sus categorías. No respetaba sus normas añadidas. Él no vino a cumplir su ley oral. Vino a revelar el corazón del Padre. Y ese corazón se centraba en la misericordia, la justicia y la fe. Todo lo que los fariseos, irónicamente, habían olvidado por proteger su versión de Dios. Jesús no ignoró a los fariseos. No los esquivó. No los dejó en la sombra. Los confrontó directamente. No con violencia física, sino con la espada afilada de la verdad. Y lo hizo en público. Delante del pueblo. Frente a multitudes que los admiraban. Y eso los irritaba profundamente. Los fariseos estaban acostumbrados al respeto. A los saludos en las plazas. A ocupar los primeros asientos en las sinagogas. A ser vistos como modelos de pureza. Pero llegó un carpintero de Galilea, sin formación rabínica, sin títulos, sin pertenecer a su círculo. Y comenzó a desenmascararlos. Jesús les dijo palabras que retumban hasta hoy. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Eso era devastador. En una cultura donde el contacto con la muerte era símbolo de impureza, decirles que eran como tumbas, hermosas por fuera, pero podridas por dentro, era un golpe directo a su corazón espiritual y a su orgullo. Jesús no los confrontó por guardar la ley, sino por pervertirla. Por usarla como máscara y no como espejo. Les dijo que diezmaban hasta la menta, el eneldo y el comino, detalles mínimos de las ofrendas, pero se olvidaban de los principios más importantes. La justicia, la misericordia y la fe. Les reprochó que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Mateo 23:24. Un símbolo de cómo se enfocaban en lo pequeño, mientras ignoraban lo esencial.
Los fariseos no podían entender cómo alguien que afirmaba venir de Dios sanaba en sábado. Para ellos, el sábado era sagrado, intocable. Pero Jesús, al sanar, no quebrantaba el sábado. Revelaba su verdadero propósito. El sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para restaurar, para sanar, para liberar. Y cuando Jesús sanaba en sábado, no desobedecía a Dios. Lo glorificaba. Pero eso lo cegaba aún más. Su obsesión por la norma los hizo perder de vista al autor de la norma. Se escandalizaban al ver a Jesús cenando con cobradores de impuestos, rodeado de pecadores, compartiendo mesa con prostitutas. Decían, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo toca. Pero Jesús sí lo sabía. Y la dejaba tocarlo. Porque su amor era más fuerte que su pecado. Lo que para los fariseos era escándalo, para Jesús era redención. Para ellos, la santidad significaba separación estricta. Para Jesús, significaba compasión activa. Los fariseos buscaban reconocimiento. Jesús buscaba restauración. Ellos querían dominar. Jesús vino a servir. Y así, choque tras choque, Jesús fue revelando la diferencia entre una religión basada en la apariencia y una fe basada en el amor. Era imposible que coexistieran. Uno tenía que caer. Y los fariseos decidieron que era Jesús quien debía caer. El mayor problema de los fariseos no era que supieran mucho. Era que convirtieron su conocimiento en un trono de soberbia. Tenían las escrituras memorizadas, conocían las profecías del Mesías, podían recitar los salmos y debatían con agudeza sobre la Torá. Pero no entendían lo más elemental: Dios no busca rituales vacíos, sino corazones rendidos. Habían hecho de su religión un ídolo. Sus oraciones eran largas, pero vacías. Sus ayunos eran públicos, pero sin quebranto. Sus vestidos eran pulcros, pero sus almas, endurecidas. La religión se volvió una fachada y el orgullo, su verdadero altar. La fe que debía acercarlos a Dios, terminó alejándolos. Porque cuando la fe se basa en el mérito propio, deja de ser fe y se convierte en arrogancia espiritual. Los fariseos preferían tener la razón que tener compasión. Y eso los hizo incapaces de reconocer al Mesías, aunque sus milagros y enseñanzas gritaban desde los cielos que Él era el enviado de Dios. Veían a Jesús sanar a un paralítico y murmuraban porque lo hizo en sábado. Veían a un ciego recibir la vista y cuestionaban si ese milagro venía de Dios o del diablo. Veían a una prostituta derramar perfume a los pies de Jesús y juzgaban el acto sin comprender el amor. No celebraban los milagros. Los cuestionaban. No adoraban al Salvador. Lo resistían. Y es que la religiosidad vacía se vuelve ciega. Ciega al dolor humano. Ciega a la misericordia. Ciega a la voz de Dios cuando no suena como uno espera. Los fariseos no esperaban un Mesías que viniera en humildad. Esperaban un rey conquistador, un libertador político, un restaurador de Israel como potencia. Pero Dios tenía otro plan. Un Mesías que lavaría los pies. Que sanaría con su palabra. Que lloraría por Jerusalén. Que entraría montado en un burro, no en un caballo de guerra. Y eso los desconcertó. Porque Jesús rompía sus esquemas. No se sometía a su autoridad. No los alababa por sus reglas. No los temía. Entonces lo que comenzó como desconfianza, se convirtió en odio. Lo que fue confrontación, se transformó en conspiración. Planeaban atraparlo en sus palabras, tenderle trampas, desacreditarlo ante el pueblo. Pero no podían. Porque Jesús hablaba con autoridad, no como ellos. Y el pueblo lo escuchaba. Lo seguía. Lo admiraba. Y ese fue el golpe final a su orgullo. El Mesías estaba frente a ellos. Y lo odiaban. Ellos, que debían preparar al pueblo para recibirlo, fueron quienes impulsaron su crucifixión.
junto con los saduceos, los líderes del templo y los romanos. Los fariseos participaron en la muerte del Hijo de Dios. Pero lo más trágico no fue que lo mataran. Lo más trágico fue que nunca lo conocieron. Tuvieron la luz delante y eligieron permanecer en la oscuridad. Le preguntaron a Jesús, ¿también nosotros somos ciegos? Y él les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Juan 9:41. Porque el peor tipo de ceguera es la que cree ver. La historia de los fariseos no terminó con la crucifixión de Jesús. No se quedó en las páginas del Nuevo Testamento. Porque el espíritu que los movía sigue vivo hoy. Y no se trata de usar túnicas, de caminar por las plazas recitando leyes o de imponer normas religiosas. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata del corazón. Hoy, el espíritu fariseo se disfraza de muchas formas. Puede estar en el que usa la Biblia como arma para condenar, pero nunca para sanar. En el que juzga a otros por su pecado, mientras oculta el propio detrás de un discurso piadoso. En el que predica santidad, pero con los labios cargados de soberbia. En el que habla de gracia, pero no tiene compasión. En el que conoce doctrina, pero nunca ha conocido a Jesús de verdad. Porque el fariseo moderno no necesita barba ni sinagoga. Solo necesita un corazón endurecido que prefiere la religión al amor. Jesús no vino a fundar una institución rígida. No vino a establecer una élite espiritual. Vino a restaurar al caído, a sanar al enfermo, a abrazar al que todos rechazaban. Vino a mostrarnos que el reino de Dios no se trata de méritos humanos, sino de corazones transformados por la gracia. Los fariseos vivían para ser vistos. Jesús enseñó a orar en lo secreto. Los fariseos señalaban al pecador. Jesús le ofrecía una nueva vida. Los fariseos se gloriaban en su justicia. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces la gran pregunta no es solo, ¿quiénes fueron los fariseos? La gran pregunta es, ¿cuánto de fariseo hay en mí? ¿Oro para hablar con Dios, o para que otros me vean espiritual? ¿Obedezco por amor, o para alimentar mi ego religioso? ¿Sirvo para glorificar a Dios, o para que me aplaudan? ¿Estoy tan ocupado cumpliendo reglas, que ya no escucho la voz de mi Padre? Porque Jesús no vino solo a confrontar a los fariseos de su tiempo. Vino a confrontar el fariseo que todos llevamos dentro. Ese que se indigna cuando Dios bendice al pecador arrepentido. Ese que murmura cuando el espíritu se mueve de una forma inesperada. Ese que dice, gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, Lucas 18:11. Mientras el publicano golpea su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y es en ese momento, cuando dejamos de aparentar, cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando caemos de rodillas y dejamos de competir con otros, que el cielo se abre y el corazón de Dios se derrama. Porque a los orgullosos, Dios los resiste, pero da gracia a los humildes. Que esta historia no nos sirva solo para aprender sobre un grupo del pasado, sino para mirar al espejo del alma. Porque los fariseos conocían la palabra, pero no conocieron al Verbo hecho carne. Conocían el altar, pero no reconocieron al Cordero de Dios. Conocían la ley, pero no entendieron la cruz. Y si tú conoces la Biblia, conoces la doctrina, conoces las reglas, pero no conoces el amor. Si no tienes compasión, si no eres capaz de abrazar al caído, entonces tal vez el fariseo no está tan lejos como piensas. Pero aún hay tiempo, aún hay gracia, y aún está la voz de Cristo diciendo, sígueme y aprende lo que significa misericordia, no sacrificio. Si llegaste hasta aquí, al final del video, te pido que me dejes un like, te suscribas y compartas con tus amigos o familiares,
para que llegue a más personas y puedan ser bendecidos con la palabra viva de Dios. Nos vemos en el próximo video.